Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy para la materia de psicología experimental decidí hablar de las reacciones de la ira, específicamente en estudiantes de cuarto grado de la escuela Liceo María Auxiliadora. Vamos a dar un poquito de contexto al respecto. Escogí este tema porque este año me correspondió dar clases de español y estudios sociales a chicos de cuarto grado de la escuela Liceo María Auxiliadora. A mí me contrataron en octubre, por lo que mis compañeras me decían que los chicos habían tenido un gran cambio de comportamiento desde el inicio del año hasta lo que llevamos ahorita. Esto me llamó muchísimo la atención. Yo compartía mis clases con otro grupo. Mi grupo era cuarto C y cuarto D, y yo estudié a cuarto A y cuarto B con el permiso de mi compañera. Es importante recalcar que mucho del comportamiento que tienen los docentes es gracias a la pandemia y de todo lo que ha acontecido, que nos trae muchísimo estrés a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a nuestro diario vivir, incluso a los chicos. Entonces, esta investigación nace justamente de saber por qué los niños reaccionan, ya sea positiva o negativamente, ante la ira de sus docentes. En este caso, en las clases de mi compañera que yo pude observar, y como también pude aplicar algunos formularios para que los chicos respondieran, pues ayudó muchísimo para recaudar datos. Me parece muy curioso el tema porque como docentes seguimos siendo humanos, a pesar de que estemos muy estresados y etcétera, no tenemos por qué salir de nuestras casillas, o al menos eso es lo que nos piden. Sin embargo, es algo muy complejo porque en nuestra humanidad nos pasan problemas, tenemos deudas, tuvimos problemas en casa, quizás problemas con nuestra pareja, problemas con nuestra familia, algo que aconteciera que realmente nos carga y sin querer o queriendo lo llevamos a la clase. Me dio mucha curiosidad el investigar un poco o el observar un poco cómo influye el docente en las clases, cómo influye el docente en los sentimientos de los estudiantes, si influyen todos, si no influyen todos, si realmente cambia el ambiente o los chicos les da exactamente igual. Y por eso es que decidí estudiar este tema de las reacciones que tienen los estudiantes ante la ira. Son estudiantes de cuarto grado, es decir, que tienen entre 10 y 11 años. Ya van pasando esa transición, incluso algunos tienen 9, entonces son niños que yo considero bastante pequeños y no tienen una madurez emocional a la cual acudir si, por ejemplo, mi profesora llega enojada, ¿qué hacer? O si me regañan feo, ¿cómo reacciono? Entonces, al ser tan pequeñitos, me causó curiosidad si de aquí para adelante, que lleguen a quinto o a sexto, les va a seguir afectando, o si más bien mientras más pequeños sean, menos les afecta. Es un grado muy curioso de estudiar porque está en esa transición de soy pequeño pero a la vez soy grande. Me siento grandote porque ya voy para quinto, pero me siento chiquito porque vengo de tercero. Entonces fue muy curioso poderlos estudiar. Tienen la capacidad de expresarse y de comprender un poco mejor lo que está sucediendo. Entonces, a la vez eso ayudó mucho a la investigación para poder entender un poquito mejor cómo reacciona. La pregunta o la formulación del problema que yo quise justamente fue esto: ¿cuáles serán las respuestas, sean positivas o negativas, de los niños o los estudiantes ante la reacción de la ira de sus docentes? Y voy a explicar un poco por qué escogí la ira. Hace un tiempo atrás recuerdo, justamente cuando entré a esta escuela, que fue, como les digo, en octubre, a principios de octubre, tuve una compañera con la que compartí clases, que fue con la que realicé este proyecto, que tenía un carácter más fuerte que el mío. Y he de admitir que los grupos de ella son, o al menos tienen un comportamiento más deseable, quizás para decirlo de alguna forma, que los otros dos grupos que me correspondían a mí. Con la otra docente, según tengo entendido, era más dulce, más comprensiva, ella tenía como más paciencia, y por eso los chicos, o al menos eso lo justificaban así ellas, mis compañeras, eran más dóciles, pero a la vez más liberales, pero no sé. Entonces, cuarto A y cuarto B son grados que les enseñaba mi compañera, y cuarto C y cuarto D tenía que enseñarles yo. Es sumamente curioso el accionar diferente de los grupos. Tuve la oportunidad, de observar a los 4 grupos debido a este proyecto, y es muy diferente
darle clases a cuarto A que a cuarto C. Cuarto A te reacciona muy diferente y trabaja muy diferente a cuarto C. Recordemos que cuarto C y cuarto D no son parte del estudio, sino que cuarto A y cuarto B. Pero como yo les di clase a estos chicos, también lo quiero resaltar. Volviendo al tema original de por qué escogí la ira, justamente por esto, porque al comparar los grupos que tenía mi compañera con los grupos que tengo yo, las reacciones que tengo yo y las reacciones que tenía ella, me pareció muy curioso que una de las herramientas que ella más utilizara fuera su ira. No en el sentido de, no sé, gritarles y pero sí era muy seria, y cuando le llamaban la atención ella se te quedaba viendo fijos, fruncía el ceño, siempre estaba muy, no sé, de verdad, muy enojada constantemente. Entonces creo que eso le genera a los niños, al menos esa es mi teoría inicial, el temor de que esa señora me va a regañar, entonces mejor me porto bien. Y quizá por eso C y D se portaban un poquito peor. Pero conforme fui analizando, me pareció algo muy curioso. Entonces, aquí va mi justificación. Yo justifiqué esta investigación porque quería saber qué tipo de reacción y cómo afecta el docente a los estudiantes, a la clase y al desempeño de los mismos, y qué podría aprender el docente con respecto a sus reacciones. Es, de nuevo, importante recalcar que somos humanos y que no todos los días estamos igual y que muchas veces vamos a sentir mucha ira y etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestra responsabilidad es primero ponernos el sombrero de docentes antes del de estoy humano, me siento mal, estoy enojado, etcétera, porque ellos reflejan absolutamente todo lo que nosotros traigamos, ya sea bueno, ya sea malo, o quizás no es que lo reflejen, sino que lo sienten, y eso puede traer problemas negativos o consecuencias negativas hacia la misma clase, el mismo desempeño. Pensemos, por ejemplo, que los estudiantes van para examen. Si yo llego con una mala actitud, más de uno se va a estresar, a uno que otro le puede dar ansiedad, pueden empezar a tener emociones de frustración o etcétera que no son adecuadas para estos niños, causadas por el docente. Muy diferente es que lo traigan desde casa y que ya ellos lleguen a la escuela con esto, pero si ellos llegan con una actitud diferente y yo como docente vengo y la cambio por mi mal humor o por mis ganas de que estén como robots sentados en una silla, es un poquito egoísta. Entonces yo lo justifico de esta manera. ¿Qué podemos aprender al respecto de cómo o qué control tenemos nosotros sobre las emociones de los estudiantes y su desempeño en clase? Para entrar un poquito en los antecedentes en esto del marco teórico, quise hablar desde realmente el principio de los tiempos. Desde un inicio, el hombre intenta descifrar aquello que le parece incomprensible. Y estamos hablando del inicio de la historia. Si lo vemos en una línea temporal, son todas aquellas escuelas de pensamiento que nacen desde hace miles de años, y nos enfocaremos en la antigua Grecia. Estas corrientes de pensamiento trataban de explicarnos cosas de manera coherente, algunas un tanto ilógicas, de dónde venía la lluvia, cómo se formó el mundo, de dónde venimos nosotros, qué es la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, para esa época eran respuestas aceptables. Sin embargo, para esta época en donde ya la ciencia nos ha explicado muchas cosas, claramente no lo son. En este pensamiento antiguo se tenía la necesidad de comprender de dónde venimos y todo lo referente a nuestro origen. Recordemos que en la antigüedad existían estas escuelas de pensamiento, por ejemplo, el relativismo, el cinismo, muchísimas otras, que trataban de explicar muy a su manera cómo se originó la naturaleza, todas las cosas, cómo estudiaba la ética y la política, además de la búsqueda del sentido. Pensamientos de los cuales algunos rigen hasta el día de hoy. Y hablamos de que esto pasó en el siglo 6, 7, más o menos, hasta el siglo antes de Cristo, perdón, hasta el siglo 4, 5, más o menos después de Cristo. Son muchísimos miles de años. Pero cuando avanzamos un poquito más en la historia y caemos en la época del Renacimiento, más o menos en los siglos 14 al 16, donde reinaba la filosofía del humanismo, se trataba de explicar el hombre como centro del pensamiento y no de la fe. Y aquí cambiamos muchísimo. Aquí ya no queremos intentar explicar cómo funciona el mundo. Aquí queremos tratar de explicar cómo
es nuestra forma de ser, de dónde venimos nosotros, pero de dónde vienen también nuestros sentimientos, de dónde viene nuestra ira, cuáles son esas emociones que nos gobiernan, cuáles son esos sentimientos que nos llaman más o nos mueven más. ¿Qué es eso que nos mueve tanto como seres humanos? Ya no como parte de un mundo, sino yo como centro. Yo como ser humano soy el centro de. Y aquí en el Renacimiento, justamente por el humanismo, se da esta corriente de pensamiento. Es aquí donde inicia la curiosidad de descubrirnos con todo lo que somos, todo lo que nos compone. Así continuamos avanzando en el tiempo por la edad moderna y ahora por la edad contemporánea, donde los objetivos no siempre han sido los mismos, porque no siempre nos enfocamos en las personas o de dónde venimos o etcétera, pero hay quienes siempre se siguen enfocando en descubrir y entender un poco más a fondo nuestras emociones sin composición. Es por eso que, por ejemplo, en la década de 1980, las investigaciones sobre sistemas cerebrales estudiaban el comportamiento y la cognición como procesos top-down. En ese sentido, el aprendizaje, el razonamiento y el lenguaje se entendían como capacidades de alto orden, que se imponían a las emociones y al cuerpo. Si bien las emociones también eran estudiadas, su rol en el pensamiento racional era subestimado. No es como lo pensamos ahora. Por eso todo cambió. Pacientes con daño en la corteza prefrontal ventromedial empezaron a mostrar problemas en su comportamiento social. Por ejemplo, tenían dificultad para pensar en la consecuencia de sus acciones, o eran insensibles a las emociones de los demás, incluso tenían incapacidad para aprender de sus propios errores, cosa que la mayoría de las personas tenemos. Entonces también se comportaban en contra de las convicciones sociales y tomaban malas decisiones. No obstante, el razonamiento lógico, el acceso al conocimiento, la inteligencia y la comprensión de las normas éticas estaban preservados. Es decir, que era como una pequeña contradicción entre sé lo que tengo que hacer, pero a la vez no lo puedo hacer porque tomo malas decisiones y no comprendo el porqué, sabiendo aún que es una mala decisión. En virtud de esto, se descubrió que el problema era algo emocional. Por ejemplo, en la disminución de la empatía, ya no tenían compasión, no existía vergüenza, la culpa no era tan grande y todas estas emociones sociales. Los pacientes presentaban dificultad para tomar decisiones, no podían acceder al conocimiento emocional generado por experiencias pasadas y eran incapaces de emplear las emociones sociales. Esto fue uno de los primeros casos que demostraron el papel de las emociones en los procesos cognitivos. Recordemos que antes no se le daba tanta importancia a las emociones, que con estos estudios se les fue dando la importancia que realmente requiere. Ellos tenían dañado una región cerebral implicada en las emociones sociales, como la vergüenza, la envidia, la culpa, la admiración, entre otras, y se había disasociado la capacidad de analizar eventos desde sus consecuencias emocionales y pensamiento racional, toma de decisiones y aprendizaje. Es decir, no existía la capacidad cerebral para poder relacionar qué estoy haciendo mal con lo que estoy sintiendo. Está bien que yo haga sentir mal a esta persona, está bien que yo salga vestido de esta manera, quizás no tenga suficiente vergüenza, quizás no tenga suficiente empatía. Ay, a esta persona le pasó algo. Bueno, prefiero ignorarlo. Y punto, me es más fácil porque mi cerebro no lo logra. Entonces aquí se da una importante discapacidad en el sentido de yo poder sentir algo por alguien más en lo que trata de habilidades sociales, que, como vuelvo a explicar, es una habilidad que antes no se pensaba que era tan ligada a las emociones, sino que era algo más del cuerpo. Y con los estudios que se han hecho a partir de 1980 se ve la gran diferencia, en donde sí tiene mucho que ver la neurociencia con las emociones, mi físico, mi fisiología con mi parte emocional. Por esto, las investigaciones recientes en neurociencia sugieren que existe una fuerte conexión entre cognición y emoción, de tal forma que se posee evidencia para modificar el paradigma educativo. La interrelación entre la toma de decisiones, los procesos socioemocionales, el razonamiento moral y el aprendizaje resulta prometedor. De hecho, la biología moderna afirma que los seres humanos son criaturas sociales. Y esto fue un poco de los antecedentes de la historia de...
Este fue un poco de los antecedentes de la investigación, en donde se basa en lo histórico, básicamente, desde donde nace nuestra curiosidad por querer aprender de nosotros hasta llegar al día de hoy, donde podemos definir qué es la ira. Por eso vamos a hablar un poquito de las bases teóricas. La ira, el enojo o el enfado es una relación emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses, que se podía haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. Y aquí nos devolvemos un poquito a las clases. Es un poquito frustrante cuando nosotros como docentes tenemos que cumplir con un currículum que nos obligan a cumplir porque es parte de nuestro trabajo y nuestras responsabilidades, y resulta que más del 50% de mi grupo está en contra de mis objetivos, por decirlo de alguna manera. Es aquí cuando no es por justificar, pero es un poco de comprender por qué docentes que llevan más de 10, 15 años, 20 años trabajando en educación ya no tienen ese mismo amor o ya no tienen esa misma paciencia con los grupos que están atendiendo. Se ven personas más cansadas, personas menos empáticas, con menos paciencia, un poquito más airosas. Responden muy diferente que hace, no sé, 10, 15 años atrás, porque jamás le hubieran gritado a un estudiante o etcétera. Y no es ponerlos como ogros, porque tampoco, pero muchas veces sí, la reacción del docente es muy poco aceptable. De hecho, me acuerdo una vez, un poquito aquí de anécdotas, hablando en la sala de profesores, estábamos vacilando y todo, porque una profesora se enojó muchísimo y ya después se le bajó y le pidió disculpas al estudiante y no sé qué. Y en la sala de profes, una compañera le dice a la otra, usted lo hubiera gritado, me dijo así, yo le juro que yo la demando. Entonces empezaron a gritar y empezaron, ¿verdad?, a vacilar entre ellas, no a enojarse, porque realmente nuestras acciones muchas veces no las pensamos. Entonces nuestra parte emocional está más elevada de lo que debería. Y es aquí a donde vamos. Los docentes tienen muchísima influencia en los estudiantes, y justamente por esto de la ira. Claramente es muy frustrante no poder cumplir con nuestros objetivos, pero nosotros somos los adultos. Los estudiantes no comprenden cuáles son los objetivos y tampoco lo van a comprender porque para su mente es un poquito, no sé, no está la responsabilidad tan marcada, ¿verdad? Entonces es importante al docente hacerle entender esto. El adulto es usted, el estudiante no sabe cuál es la responsabilidad realmente que tiene que cumplir usted. Entonces, como docente no es que no se pueda enojar, que sí puede, pero no debe, y esa es la gran diferencia. Se trata de una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica motora o de tipo cardiovascular, acompañada de sentimientos de enfado y que aparece cuando no se consigue un objetivo, que es lo que estábamos hablando ahorita. Claramente está encaminada a mostrar nuestra disconformidad, es nuestra forma de quejarnos, como nuestro cuerpo nos está diciendo ya no puedo más, y incluye una serie de funciones de adaptación al medio. Por un lado, la organización y regulación de procesos internos, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, y por otro, la regulación y construcción de relaciones interpersonales y sociales. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo actúo con ira, y esto pasa con los niños, ellos me van a escuchar. Si ellos reaccionan, digamos, ante el miedo que yo les pueda producir, sé que van a quedarse sentados por 15, 20 minutos para yo poder dar mi clase. No es la mejor herramienta, pero en un momento desesperado y por muchos años acumulados de este tipo de impaciencia, se usa la ira como una herramienta para poder calmar al grupo, como un control de grupo. La intensidad de nuestro enfado es variable y nos induce a actuar. Puede aumentar si repasamos mentalmente el problema y puede llevarnos a expresar una queja, un aviso o una advertencia con el fin de evitar futuros daños. Se trata de una reacción básica para la supervivencia, fundamentalmente ante los miembros de nuestro grupo social, como en este caso serían los estudiantes. Puede definirse como una emoción negativa que conlleva sentimientos de furia, rabia o, como se dice en castellano, cabreo, que va acompañada de una respuesta fisiológica caracterizada por una acción extra del sistema nervioso simpático, del sistema endocrino, incrementando la actividad muscular y nuestra respuesta motora. Cuando estemos enfadados, y creo que todos lo podemos recordar, tenemos muchas reacciones al momento y es como que nos den un empujón
de energía. Sin embargo, como lo dice la misma investigación, puede verse como algo negativo. Para la desdicha del sistema educativo, muchos docentes no tienen ya sea madurez emocional o preparación psicológica adecuada, e incluso el control de estas emociones bajo situaciones sumamente estresantes, e incluso vocación para la misma. Es algo completamente común ver docentes que no deberían ser docentes, y suena muy feo, pero es la realidad. En el MEP, que es donde yo diría no hay suficiente filtro, porque al menos en la privada se tiene un poquito más de control, no tanto, pero sí un poquito más. ¿Por qué? Porque en el MEP, por ejemplo, usted tiene plaza, de la cual cuesta muchísimo que usted lo vayan a quitar, y se han dado casos en donde es preferible trasladarlo a otra institución, a otra zona completamente, donde se puede empezar desde cero, a yo realmente darle una represalia por lo malo que usted es lo que usted está haciendo. Entonces, nuestra realidad es que los docentes en su mayoría, ya sea por la excusa que yo estoy dando de que tienen tantos años de ser docentes o etcétera, ojo, no todos, ya no quieren enseñar más, o incluso de verdad nunca tuvieron vocación y lo llevan arrastrando años de años, y esa ira se va acumulando y creciendo, y es una cosa terrible para los estudiantes, cosa que reciben y no deberían, porque no tendrían por qué recibirla. Es nuestra responsabilidad como adultos. Ellos no lo comprenden y no lo van a comprender hasta que estén muchísimo más grandes. Si lo vemos desde la parte fisiológica, esa parte de madurez ni siquiera se ha desarrollado. Entonces, ¿cómo podemos exigirles a ellos que hagan caso, que escuchen, que nosotros tenemos que tener una clase completamente callada como si fueran robots, cuando ellos ni siquiera comprenden por qué tienen que estar sentados viendo a una pizarra? Si nunca se ha estado en una clase impartiendo, y mucho menos en el sector público, los libros de historia no van a contar la realidad de los casos que se pueden presentar en una clase, y mucho menos la cantidad de alumnos que se presenten, necesidades educativas especiales, la cantidad de alumnos en una sola aula, las capacidades que se tengan, los limitantes que estén en la misma clase. Pero realmente hay casos, por ejemplo, con niños especiales, en donde yo puedo tener hasta más de la mitad de la clase con un TDA, con algún tipo de autismo, con algún síndrome de Down incluso, cosas que nosotros como docentes no nos enseñan a poder sobrellevar. Y esto también genera ese estrés que se termina convirtiendo en ira contra los estudiantes. Bien es sabido que teníamos que cumplir con los planes y las miles de actividades que se les ocurren a todos en el plan curricular que nos ponen en el calendario escolar. Y realmente, dentro de mi experiencia como docente, que llevo 5 años de ser docente, uno se comienza a sentir muy presionado. El no poder cumplir con su labor, el tener que estar ensayando chicos para tanta actividad que se les ocurre, etcétera, etcétera, genera ese estrés, y ese estrés se convierte en ira, en frustración, y por eso es que tantos docentes tienden a tener estas actitudes. Ahora, un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Zaragoza en el año 2016 demuestra la influencia que tienen las emociones en los docentes en el estudiantado. Cabe aclarar que este estudio fue hecho con estudiantes de universidad y fue un resultado bastante impresionante. Ahora pensémoslo en estudiantes de primaria, que son incluso más dependientes que estos estudiantes de universidad. Este estudio demostró que la inducción a diferentes estados emocionales en profesores de enseñanza no universitaria sesga el proceso de evaluación del alumnado, generando una emoción positiva, una valoración mejor que las emociones negativas. Esto nos demuestra cuán importantes son las emociones de los docentes sobre los estudiantes y las consecuencias, tanto positivas o negativas, que traen las emociones que puedan generar en ellos. Por eso es sumamente importante enseñar al docente la inteligencia emocional, porque no es posible exigirlo en los alumnos y no tenerlo en los docentes. En este estudio, entre muchos de sus objetivos, estaba el analizar si el estado emocional positivo de los estudiantes aumentaba la mejoría de las notas de los estudiantes, y el resultado que fue una mejoría bastante mayor, comparándolo con 8 criterios tras inducir emociones negativas.
Entonces, si ese tipo de estudios demuestra la gran importancia de la inteligencia emocional en los docentes, ¿por qué seguimos teniendo profesores de tantos años de experiencia más amargados que la hiel? Dando clase a niños de edades muy tempranas y a su vez generando problemas que ellos van a seguir arrastrando a lo largo de toda su educación. La educación emocional apunta al desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar personal y social. Repercute también en una mejora del proceso de aprendizaje curricular. No es simplemente darnos un lujo para enseñar a los profesores, es que es necesario sacar el tiempo. Pocas escuelas tienen un tiempo para los docentes en donde ellos puedan tener su momento de recreación, en donde ellos puedan compartir juntos, donde se haga quizá alguna actividad de yoga, algún estiramiento, algo de zumba, algo que desestrese, algún baile entre compañeros, lo que sea, que saque al profesorado de ese ciclo estresante escolar y puedan liberar un poco de ese estrés que tanto involucra al docente y al manejo de esas emociones. Entonces, la importancia de este manejo, de un buen manejo, es fundamental, ya que indica las neurociencias, el aprendizaje requiere el modelado del otro. Entonces, si yo como docente estoy modelando algo malo, por ejemplo, llegar enojado a clases porque no quiero trabajar, porque estoy estresado, ellos van a reflejar exactamente lo mismo. En el caso de aprender a regular mis emociones, el modelo que me brinde el otro será la lección que yo debo aprender. Entonces, yo le debo enseñar a mis alumnos a cómo estar tranquilos, a cómo serenarse, a cómo volver a nuestro estado de tranquilidad y de paz. No enseñarle a cómo me estreso más mientras más doy clases. En cuanto a las conclusiones, para ir cerrando el tema, en el proceso de observación, entre los puntos que se pueden dar, el primero es que en ambas clases más del 80% de los estudiantes reaccionaban negativamente a la ira del profesor, con actitudes como no querer trabajar, perdían mucho interés, no prestaban atención y tenían muy poco ánimo para iniciar su trabajo, lo cual involucraba un poco más de regaño, digamos de alguna forma, del docente, y eso seguía alimentando la reacción negativa. Al recibir un cambio de profesor de materia, se notaba en su mayoría que los estudiantes estaban indispuestos, ya venían echaditos para atrás, digámoslo así, ya no querían trabajar más, aunque cuando la docente que venía cambiaba su actitud, ellos se ponían un poco más dispuestos, pero tampoco eran demasiados. Y también se notaba mucho el desánimo general de la clase cuando su profesor no ingresa con un ánimo adecuado o cuando este cambia negativamente durante la clase. En cuanto a las preguntas cerradas que se hicieron por medio de los formularios, escogí 3 preguntas que fueron las que más se aplicaron. La primera pregunta era: ¿te enoja ver enojado a otros? En el caso de cuarto A, el 77% dijo que sí. Y en el caso de cuarto B, el 76% dijo que sí. Es decir, transformando esto a la realidad que veíamos, cuando el docente venía enojado, la mayoría ya estaba predispuesto a enojarse o indispuesto a la clase. La segunda pregunta fue: ¿te gusta cuando tu profesor cambia de humor en clase? Y esto cabe aclarar que es cuando el docente ingresaba de mal humor a la clase o ingresaba de buen humor y cambiaba su humor a algo malo. Para ambos, la respuesta fue un 60% que sí. Ellos cambiaban su humor, al menos la mayoría de ellos, cuando su docente cambiaba de humor, ya sea positiva o negativamente. La tercera pregunta fue: ¿te sientes mal cuando tu profesor se enoja en clase? Para cuarto A fue un 88% y para cuarto B fue un 92% con las respuestas positivas. Es decir, que sí, la ira del profesor o profesora en este caso sí influenciaba muchísimo a sus acciones en las clases. Al finalizar con la recolección de datos, se puede comprender que la influencia del ánimo del docente afecta mucho a la clase y a los estudiantes, a esa disposición que tenían de trabajar, por más que recién vinieran llegados desde casa, ya veían una mala actitud y de un solo era como un frenazo. Como conclusiones y recomendaciones, es entendible que en estos tiempos tan estresantes y exigentes, las personas estemos al borde de la locura y del colapso emocional, en especial los docentes, que por muchos años soportan gran estrés. Más con la llegada de la pandemia, que es más entendible ese estrés que ha aumentado. Es por esto que se vuelve tan importante preocuparse por los docentes
y por su aprendizaje en la inteligencia emocional. Además de que también las coordinaciones de las escuelas, las direcciones, etcétera, deben encargarse de ayudarle a los docentes a liberar ese estrés. En ese trabajo de investigación se demostró lo mucho que influencian los docentes a sus estudiantes positiva o negativamente según su actitud, y en especial el daño que hace tener reacciones fuertes como la ira. Entre las recomendaciones que puedo dar es siempre buscar ayuda profesional. Cuando nosotros como docentes no sepamos cómo actuar, alguna persona nos puede ayudar, en este caso un psicólogo, alguien que pueda darnos, por ejemplo, consejería, no necesariamente en la psicología, o incluso algunos recomiendan ayuda de algún tipo, por ejemplo, ir a una iglesia, empezar a hacer un hobby diferente en donde yo pueda enfocar este estrés y poder sacarlo de alguna forma. Otra recomendación es realizar actividades en conjunto, tanto en coordinación como dirección, como docentes y todos los departamentos que puedan haber en la escuela, para tratar de liberar ese estrés, para que haya por lo menos una vez a la semana el proyecto de, no sé, hacer zumba, por ejemplo, con los docentes, el proyecto de escribir poesía, el proyecto de hacer una merienda compartida. Cosas como estas liberan un poco el estrés y hacen que el ambiente laboral sea muchísimo más ameno para estar. Después, aprender cuáles son mis límites personales. Yo tengo que entender cuándo realmente un alumno es mi detonante. Muchas veces tenemos alumnos que son dinamita para nosotros y tenemos que aprender. No significa que soy una mala docente por el hecho de no querer enseñarle, sino que al contrario, prefiero admitir que este niño a mí me saca de quicio y que me lo quiten, que me ayuden como directores, que me ayuden como departamento psicopedagógico, por ejemplo, y le demos una solución a esta situación. Y por último, respetar siempre a nuestros estudiantes. A veces pensamos que porque son muy chiquitos no merecen nuestro respeto, o hay que gritarles porque si no lo entienden, y al contrario, son seres humanos, son personas que sienten y son personas que yo les puedo generar un gran dolor o muchos problemas que pueden ir acarreando a futuro si yo no resuelvo primero mis problemas emocionales y los enfoco en ellos. Este ha sido mi trabajo de investigación, espero les haya gustado, espero les haya entretenido un poco, hayan aprendido algo y ojalá les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por su atención.